Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Estamos aquí ya en el veranito. Bueno, yo ya estoy por aquí en el veranito. Claro, no sé si tú ya tengas verano ya, ¿no? ¿Ya están los niños en verano? ¿Ya estamos de vacaciones? No, todavía, bueno, pues sí, se supone que sí. Se Y a supone estas que... alturas de julio, sí. Bueno, pues el tema de hoy es súper interesante. Lo quisimos dar aquí sus acompañantes, Claudia y yo, porque nos parece que es un tema muy necesario en la época actual. Y bueno, Clau, cuéntanos de qué vamos a platicar hoy, de qué vamos a echar chisme hoy. Hoy vamos a platicar de lo que es conformación de la identidad, de todos estos elementos que ayudan a formarnos, que, que son a partir de lo que ya traemos y de lo que trabajamos, y que influye para poder formar, para tener esta identidad. Hay etapas de nuestra vida donde son de más búsqueda, como por ejemplo en la adolescencia, pero no quiere decir que solamente en esa etapa eh, tengamos esta búsqueda de identidad, ¿no? Sino que después, en los cambios que se nos va dando, pues tenemos como que otra vez, eh, a lo mejor no conformar nuestra identidad porque esa ya la formamos, pero hacer como como recalcular, ¿no? Muy bien. Y entonces vamos a empezar viendo qué es lo que estamos viviendo ahora, Luz Mari, porque es súper diferente a lo que nos tocó a nosotras, ¿no? Cuando éramos niñitas y que estábamos formando nuestra identidad. O sea, ahora que se vive. Claro, bueno, es que los tiempos van cambiando, ¿no? Y la posmodernidad tiene ciertas características, pues muy definitorias que hace que a lo mejor bueno, no, a lo mejor no, pero que hace que los jóvenes hoy tengan más problemas en identificarse y en dar esta respuesta a quién soy yo, porque vivimos en un tiempo de la revolución del más, en donde hay más información, pero menos conocimiento, menos reflexión, más el espiritismo, de esas terapias alternativas, chakras, constelaciones, yoga, pero menos espiritualidad. Y el ser humano es cuerpo y espíritu. Necesitamos forzosamente esta espiritualidad. Más redes sociales, pero menos comunicación interpersonal, más sexo, pero menos amor. Los jóvenes hoy no saben qué es el amor. Piensan, bueno, no quiero generalizar, más bien estoy generalizando, pero muchos Sí. jóvenes no saben qué es el amor porque confunden el amor con sexualidad, o sea, confunden el amor con placer. Entonces, en esta necesidad de amar que tienen estos anhelos del corazón, que están inscritos en nuestro corazón y que es necesario, el ser humano está hecho para el encuentro, está hecho para ser amado y para amar, eh, eh, que lo confunden con placer y entonces llevan una vida sexual promiscua, pero yo no los juzgo, ¿no? Porque están buscando en lugares equivocados ese amor que están anhelando. Tienen en esta época posmoderna también es más sentir, pero menos pensar. O sea, se caracteriza por no buscar la verdad a la que estamos llamados y lo que nos diferencia de los animales, sino nada más lo que siento es lo que vale. Entonces, por eso es una época de relativismo importante porque asumen que la verdad no existe y cada quien tiene su verdad. Y no hay nada más lejos de la realidad que eso. La verdad hay y digamos, mi misión en la vida es ir develando esta verdad y es algo apasionante. Y por último, que es como por donde va a ir el giro de la conversación hoy, más géneros pero menos identidad, ¿no? Más géneros y menos identidad, porque la identidad, la base de la identidad eh, es la primera guía de mi identidad sobre la cual tengo que construir es mi ser hombre y ser mujer. Y eso hoy, con esta posibilidad de géneros, que los géneros no son identidades, o sea, es hombre-mujer, esta posibilidad de géneros que se nos están presentando, pues hay una crisis importante en la construcción de la identidad. Por ejemplo, partimos de una realidad alarmante que ha subido en un 3000% los jóvenes transgénero. Por ejemplo, en el 2009, en Inglaterra, había 77 casos de niños con disforia de género y hoy, en el 2020, hay 2728 casos. Por lo tanto, es una llamada de atención, es una alarma a la que tenemos que voltear a ver y decir qué es lo que está pasando, porque no es algo natural, no es algo que hay que atender, ¿no? Y Oye, ¿y qué tanto crees? Bueno, yo creo que es muchísimo. Es como cuando vas que la oferta es demasiada, ¿me explico? O sea, hay demasiadas opciones.
Es como cuando vas a un restaurante y te cuesta trabajo elegir porque hay 50 versiones, 50 opciones de pasta, ¿no? Si te dieran tres, bueno, como que se acota un poco y a lo mejor, pues no sé, tu trabajo mental es menos agotador. Y ahorita hay tantas opciones, o sea, es como si fuera un río y están pasando muchas ramitas y te agarras de la primera, ¿no? Claro, y ese ejemplo que pones, Clau, es muy oportuno. Miren, fíjense, yo ahorita bueno, estoy en Starbucks y justamente es esto. Nosotros, bueno, la generación de 40 sabemos que no crecimos con Starbucks, que llegabas al restaurante y había café negro o capuchino, y ya está, ¿no? Y era fácil Sí, decidir. Y hoy, sí, y la primera vez que, no sé si tú recuerdas, pero la primera vez que llegaste a Starbucks decías, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo? O sea, todo esto es café y todo esto son opciones para café. Y sí. el problema es más grave, porque todas las opciones que se nos están presentando no son cafés. A lo que voy es, no todas las opciones que se nos están presentando es una identidad como hombre y mujer. No, ser bisexual, transexual, homosexual, etcétera, 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 no es una identidad como tal. Entonces, y ahorita vamos explicando por qué. Y se está igualando. Es como si llegaras a Starbucks y te dicen, bueno, esta es una tienda de café, pero, y hay capuchino, latte, pero también hay malteadas y te las venden como café, y también hay helados y te los venden como café. Entonces, hay una confusión muy grande, porque cuando tú dices, bueno, yo quiero un café, pero te acabas comprando un helado, pues sigues teniendo las ganas de un café. Entonces, el que Exacto. se igualen estas identidades de hombre o mujer con todos los géneros que se nos están presentando, pues hay una gran confusión y una crisis de identidad. Por lo tanto, la pregunta más importante que arroja la posmodernidad a los jóvenes de hoy es, ¿quién soy en mi ser hombre, en mi ser varón y ser mujer? O sea, ¿quién soy? ¿Qué determina que yo sea hombre o que sea mujer? Y bueno, y con eso podemos entrar a hablar el tema de identidad, ¿no? Porque no sé si te pasa, pero a veces dices, todo el mundo usa un término y nadie lo define y nadie dice qué es, ¿no? Identidad por todos lados, pero ¿qué es identidad? Entonces, identidad lo podríamos resumir en, 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 digamos, a ver, primero vamos a explicarlo y luego lo definimos. Identidad es como si hubiera un yo que llevamos dentro, ¿no? Un yo que llevamos dentro que es único e irrepetible, el cual está llamado a irlo descubriendo poco a poco, a irlo develando a lo largo de nuestra vida, y que es una de nuestras mayores responsabilidades. Y solamente cada uno de nosotros puede develar ese yo que llevamos dentro. Es decir, nadie nos puede hacer la chamba. La chamba la tenemos que No, hacer nosotros, ¿no? así Y es. entonces podríamos decir, bueno, pues si todos llevamos este yo adentro, si es una de nuestras mayores responsabilidades y solo nosotros podemos acceder a descubrir quiénes somos, podríamos entonces afirmar que todas las personas sabemos quiénes somos. Pues no. O sea, es No. decir, no, ¿verdad? Qué irónico, pero no. Exacto, es paradójico. No todo mundo sabemos quiénes somos. ¿Por qué? Y es que hay una razón muy importante. Y antes de llegar a esto, no por no saber quiénes somos, tenemos que sentirnos menos, con una baja autoestima. No, porque es una tarea. Unos les llega a descubrirlo antes y uno después, Es y un todos tenemos proceso, nuestro sí. tiempo. Claro, es un proceso. Entonces, lo primero que tenemos que saber de la identidad es que es un don y una tarea. Es decir, un don, ¿por qué? Porque parte de nuestra identidad se nos es algo dado, sin Ujú. esfuerzo, sin conocimiento. Por ejemplo, nosotros no elegimos, o a lo mejor tú sí, Klaus, si es sí, tú dime sí, yo sí, pero no elegimos en qué familia nacer, Ah, qué no. padres tener, qué hermanos, en qué ciudad, en qué contexto histórico, mi sexo, ni siquiera mi nombre. Es más, ni siquiera yo elegí nacer. Entonces, fíjense, a mí esto me impresiona porque las cosas más trascendentales de una persona, que es el contexto histórico, la familia, el sexo, el nombre, o sea, Oye, tu características físicas tampoco. es, y mi temperamento, ¿no? Sí.
o sea, lo más trascendental de la persona, gracias a Dios no lo elegimos. Gracias, No, sí, no sabríamos cómo, yo creo. claro, no sabríamos cómo. Entonces, bueno, este es este don que se nos va dando, que se nos da como un regalo, el que hay que ser agradecidos ante lo que nos es dado. Y dijimos que la identidad es don y tarea. ¿Y cuál es la tarea? La tarea es este yo psicológico, eh, así como el don que no elegimos no cambia, así la tarea que este yo psicológico está llamado a cambiar, está llamado a perfeccionarse. ¿Y qué es esto? ¿Cuál es la tarea que tenemos que ir construyendo sobre lo dado? Por ejemplo, mis logros, mis éxitos, mis heridas, mis fracasos, mis amores, mis desamores, todo esto es mi chamba. Ahí sí hay un esfuerzo, se requiere conocimiento y estoy llamado a irlo procesando, ¿no? El poder perdonar, todo esto, el invertir en mis relaciones, en procesar mis heridas, en recuperarme de los fracasos, todo esto es parte de mi identidad y de esa parte de mi identidad que yo estoy llamada a construir. Por lo tanto, Ok, sí, sí. pero déjame aportar algo ahorita aquí. Estás llamada a construir todo esto a partir de lo que te fue dado, ¿ok? Entonces, también es responsabilidad nuestra conocer eso, ¿no? Claro, por supuesto, y esto que dices es bien importante porque esto que estamos llamados a construir, hay una pregunta que también no elegimos, que es parte de nuestra naturaleza, que nos interpela constantemente, constante y sonante, que es ¿quién soy yo? O sea, todos, esto es impresionante porque a lo mejor nos acostumbramos, pero todos los seres humanos en todos los contextos históricos y en todos los continentes se han hecho esta pregunta, que el ser humano es el único que se la hace, porque ningún animal dice, a ver, ¿por ser el lobo o no ser el lobo? ¿Por qué soy lobo? Pues no, ¿no? ¿O qué tipo de lobo soy? Sí, ¿Qué sí, sí, raza? sí. Entonces el ser humano tiene esta pregunta que le nace del corazón porque necesita una respuesta y es, ¿quién soy yo? ¿No? Y esta pregunta entonces está ahí puesta porque nos activa para construir Ujú. esta identidad que es justo la que nos dices que tiene que ir por encima de lo dado. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Entonces vamos a conectar lo que está pasando en la posmodernidad con el tema de identidad. Ante estas falsas propuestas de identidad, ¿no? Ante estas falsas propuestas en el tema de, por ejemplo, el género fluido, pues entonces el hombre tiene y el joven tiene una crisis importante en responder esta pregunta de quién soy yo. ¿Por qué? Porque la sexualidad, es decir, el ser hombre o el ser mujer, eh, con, es la base fundamental y es la primera guía que tenemos cada uno de nosotros para responder esta pregunta de quién soy yo. Por lo tanto, al no tener esta base, este don definido que no cambia, que soy hombre o mujer, me cuesta más trabajo construir sobre aquello, porque no hay una Sobre, base. claro. Sí, o sea, si no te conoces, si no sabes bien qué es lo que te fue dado, ¿cómo construyes sobre eso? Exactamente. Si no sabes qué es, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ese es el dilema en el que estamos justamente, ¿no? Y por eso el incremento de la disforia de género, por eso tantos jóvenes con vacío existencial, porque ante, como decías, ante una oferta tan amplia, pues no estamos listos a elegir, ¿no? Eh, No. por eso es Y algo sobre todo, ¿sabes qué? Que a veces no es, se elige cuando no tienes esa madurez, claro. ¿no? Y Con aunque la pocos elementos. Y aunque la tuviéramos, imagínate que que a ti te preguntaran hoy si pudieras ser hombre o mujer. O sea, Clau, hoy tienes la oportunidad este, de poder elegir si quieres ser hombre o mujer. Pues incluso en la poca o mucha madurez que tengamos, no hay las suficientes variables para conocer, para poder elegir correctamente. Y yo creo, a manera muy subjetiva, que por eso no se nos pregunta, que se Sí, nos es dado.
porque es como si te dijeran, ¿no? O si me dijeran a mí, no sé si compartas esta idea, pero es como si me dijeran, a ver, Luz Mari, tú vas a tener 3 hijos y tú vas a poder elegir si quieres que sean hombre, mujer y en qué orden. Pues no, o sea, la verdad es que no me dejen esa chamba. No, yo creo que los hijos Sí. llegan a balancear la familia. Y quién, digo, yo soy creyente, católica, y quién mejor que Dios para decirte, a ver, no, 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 reina, a ver, te va un hombre porque te hace falta para el equilibrio familiar un hombre, y luego te van 2 mujeres, ¿no? Y no es que yo quería puros hombres, pues no, reina, no, te tocan 2 mujeres porque necesitas equilibrar. eh, tu- Entonces, bueno, me parece que o sea, hay que agradecer las cosas que no elegimos, porque me parece que esas cosas Sí, son las que, como les digo, son las cosas más trascendentales que gracias a Dios, el ser humano, que es un hecho, tenemos la certeza que se equivoca y que se equivoca frecuentemente, esas tareas tan trascendentales no nos toca elegirlas. gracias a Entonces, Dios. Sí. gracias a Dios. Gracias a Dios, totalmente literal. Sí, Entonces, bueno, entonces vamos a ver, ya entendiendo lo que es la necesidad de hoy de saber lo que es la identidad y saber construir una identidad, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? En lo que sí nos corresponde, ¿qué podemos hacer? Y entonces ahora sí. sí, dime. Entonces ahora sí vamos a platicar de la identidad en las 4 esferas del ser humano, ¿no? ¿Cómo podemos ir construyendo esa identidad en estas 4 esferas? Pero esto será en nuestra próxima sección porque ya se nos acabó el tiempo así de rápido. Y entonces vamos y volvemos con eso, ¿te parece? Estamos de regreso en Un Bocado para el Alma. Yo soy Claudia Hermosillo y estoy con mi compañera Luz Mari Orsi platicando sobre la conformación de la identidad. Ya platicamos un poco de cuál es el contexto, lo que estamos viviendo ahora, de que hay mucho, gracias a Dios, que se nos es dado, que no tenemos que elegir nosotros y mucho que es donde entra nuestra chamba, ¿no? Entonces, y dentro de esta que es nuestra chamba es la formación de la identidad en las 4 esferas bio, psico, social y espiritual que conforman el ser humano. Correcto. A ver, de manera como resumen o a lo que vamos a llegar, vamos a irlo desmenuzando, pero a lo que vamos a llegar, vamos a empezar por la conclusión. Una identidad sana es reconocer la naturaleza de mi ser sexuado, es decir, la biológica, reconocer mi naturaleza de ser sexuado, aceptarla a nivel psicológico, ahí está la esfera psicológica, relacionarme como tal, ahí está la esfera social, y Social. maravillarme por la belleza de la propuesta de Dios para el hombre y la mujer, ¿no? O sea, está en la esfera espiritual. Entonces, a esto tenemos que llegar, a reconocer, a aceptar y a relacionarme y agradecer. Eso, digamos, que es una identidad sana desde estas 4 dimensiones, que es lo que conforma al ser humano. Entonces, vamos a empezar con la biológica, ¿no? ¿Por qué empezar con la biológica? Porque, a ver, el cuerpo es la mejor guía sin sesgos. O sea, el cuerpo está dado y no va a cambiar. Y si nos dejamos guiar por esta primera guía, que es lo biológico, que es el cuerpo, entonces es diferente, mucho más difícil que nos dejemos de llevar por sesgos en la educación, en las heridas, en la historia, ¿no? El cuerpo es y está llamado a seguir siendo. O sea, a lo largo de la historia, de los miles de los años, el cuerpo sigue siendo el mismo. Tenemos los seres humanos 5 dedos, 2 ojos, una nariz, un aparato genital, ¿no? Entonces, por eso empezamos por aquí, porque es lo más concreto que tenemos. Entonces, ser hombre o ser mujer es una realidad biológica. A veces en la posmodernidad justamente se habla el sexo asignado al nacer, ¿no? Pero esta decisión o este lenguaje es inapropiado. ¿Por qué? Porque el sexo es la parte esencial de cada persona. Es decir, yo descubro quién soy. No, el doctor cuando me dice es niño o es niña, no me está asignando un sexo al nacer, no me está construyendo, me está descubriendo. Entonces, Ujú. hay que cuidar mucho este lenguaje que se está manejando porque es fácil caer en estas de construcciones de la identidad. Bueno, y entonces el primer paso para el logro de una identidad sana es reconocerme gradualmente a partir de mi sexo, ¿no?
A que, partir de toda mi biología, ¿no? claro, De mi sexo, de mis características físicas, no sé, incluso tan banal o tan sencillo como si soy altas o chaparras y si soy, no sé, poder jugar básquet o no poder jugar básquet. O sea, son como que ya cosas que vienen en tu biología, ¿no? exactamente. Y como dices tú, desde la biología, que es lo más concreto que empezamos con el genotipo, ¿no? O sea, Ujú. existe el XX y el XY. No existe el W todavía y no creo que ya se No descubrió el creo. código genético completo y no existe otro tipo de gen, ¿no? Tenemos XX o XY. XY. Lo que se Ok. proyecta después en el fenotipo, que es el desarrollo como hombre con sus características masculinas o como mujer con sus características femeninas. Entonces, ahí tenemos una, eh, eh, una muestra infalible de lo que es el cuerpo en nuestra identidad. Ahora, ¿qué está pasando hoy? ¿No? Porque es tan importante entender que el cuerpo nos define parte de la identidad, porque se habla del género fluido, ¿no? Se desconoce el cuerpo como guía de identidad. Y cada una de nuestras células está impregnada de un XX o un XY. O sea, todos mis órganos son sexuados. No, y digo esto por estas operaciones de reasignación de sexo. O sea, eso es imposible. ¿Por qué? Porque puede, más bien, después de estas operaciones, sale un hombre o una mujer castrado o mutilado. ¿Por qué? Porque no lo convierten a un hombre en mujer o a una mujer en un hombre. Porque es imposible cambiar el XXXY de todas mis células, De todas tus células, sí, ¿no? así es. Entonces, no nos dejemos engañar, o sea, y por eso, y además hay algo muy importante, los cromosomas XX o XY influyen no nada más en la formación de mis características sexuales, sino en el tipo de hormonas que genero. Y el tipo de hormonas condiciona los comportamientos, por ejemplo, eh, la agresividad, o sea, si yo genero más testosterona, pues evidentemente mi temperamento va a ser más agresivo. Y si yo genero más oxitocina, pues voy a ser más empática, voy a tener un comportamiento más maternal, voy a tener una orientación más social, más en cuanto a relaciones. ¿Por qué? Por las hormonas que genero. Y por eso estas personas con disforia de género les inyectan estas hormonas cruzadas para intentar Emular. es exactamente un sexo que no son y que no van a llegar a ser. Entonces, lejos de tratar de, digamos, disfrazar a la persona de algo que no es, lo que tendríamos que estar haciendo es ayudarla a entender dónde está esta crisis de identidad y ayudarla a reconocerse de manera adecuada, ¿no? Con un terapeuta. Ok, y eso que dices, ¿dónde está? ¿Puede ser en una de las cuatro esferas? ¿Dónde está así como que dónde está esa crisis? ¿Dónde no me estoy reconociendo? Puede ser en una de esas cuatro esferas, o no reconozco mi biología, o mentalmente también hay, o sea, psicológicamente no hace clic con mi realidad, o sea, Esto es una pregunta muy buena. Fíjate, toda crisis de identidad es filial. ¿Qué quiere decir esto? Toda crisis de identidad tiene que ver con un padre y una madre, porque el papá y la mamá son protagonistas o inhibidores de la sana identidad de sus hijos. A ver, no no, qué quiere decir, responsabilidad. no quiere decir, no quiere decir que si mi hijo tiene crisis de identidad haya sido mala madre o mal padre, no, porque los hijos interpretan lo que se les da la gana. Sí. Entonces, nosotros no estamos lejos, ¿no? Tengo papás que me dicen, es que yo siempre fui un papá presente o bueno, sí, sí, sí. Digo, hay algunos que tienen más responsabilidad que otros, ¿no? Porque hay algunos que descaradamente la verdad es que no les interesó el maternaje o el paternaje. Sin embargo, hay otros que fueron muy buenos padres y el hijo tiene crisis de identidad. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que vamos a ver Ok, respondiendo a tu pregunta en la esfera psicológica, ¿ok? ok, Entonces ok. vamos a la esfera psicológica porque Clavo está ya, Muy preguntona. sentenciando, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en la esfera psicológica? Y esto es súper interesante, ¿no? Aquí es donde se da el meollo, porque tú me preguntabas, muy buena pregunta, ¿en qué esfera se da esto? Cuando yo no soy capaz de reconocer mi cuerpo,
cuando hay una disociación, digamos, de mi cuerpo, donde no me siento que mi cuerpo es mi cuerpo, Que y soy que yo, puedo ajá. trabajar en un cuerpo, eso no viene del cuerpo, eso viene de la relación con el padre y con la madre. Si yo no me puedo identificar con mi padre Y eso y es desde la esfera social, es lo que decías. Digo, internalizar, psicológica. exacto, internalizar la masculinidad de mi padre, entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Los problemas de identidad. Entonces vamos a ver, también es importante ver cómo todas las esferas están relacionadas, no es que estemos por cajones, ¿no? O sea, digamos, las estamos estudiando de manera separada, pero todas, si yo tengo un problema Sí, a nivel psicológico, va a afectar en mi esfera biológica y va a afectar a mi esfera social y va a afectar en todas mis esferas. Lo que me pasa es como si me amputan la mano, ¿no? Esto es una agresión directa, digamos, a la esfera biológica, si quisiéramos decirlo así, pero afecta a toda mi persona, porque yo soy una y todas mis esferas, y va a afectar en mi esfera social y va a afectar en mi esfera espiritual, es decir, me afecta a toda la persona, ¿no? ok, Muy bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué rol, qué pasa en la esfera psicológica en psicológica. cuanto a mi identidad, ¿no? ¿Cómo me ayuda, cómo me ayuda a responderme quién soy en mi esfera psicológica? Bueno, hay tres roles, hay tres procesos psicológicos que tienen un papel protagonista en el proceso de identidad. La exploración, el compromiso y la integración. La exploración es esta experiencia de diferenciación e identificación con papá o con mamá. Es decir, la exploración es decir, esto me atrae y esto rechazo. Es como se planta el individuo frente a la realidad. Entonces, es decir, este proceso de exploración es si soy mujer, rechazo o me opongo a lo que es papá y imito y me atrae lo que es mamá, ¿no? Luego viene la Ujú. etapa del compromiso y luego la integración. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la sexualidad, pero a ver, nos va a ayudar a ir entendiendo después y lo traspolamos. Exploración. Si nosotros tenemos a nuestro hijo, le decimos, tienes que ser deporte, ¿no? No tienes opción, tienes que ser deporte, escoge el deporte que quieras. Y entonces lo llevas a la natación, a la gimnasia, al ballet, al básquet. Es la etapa de exploración. Y tu hija dice, Ujú. no, rechazo el básquet, la gimnasia y la ¿Qué natación. crees? Que me gusta el violín. ¿Qué crees que eso no es No, deporte? No, sí, exacto. Ya sé, por eso. ya No, pues no, sé, qué no es horror. deporte. Entonces dice, bueno, el ballet. Esa es la parte de compromiso, la elección de Ok, todo, elijo. Y ok, luego tiene la parte de integración. ¿Qué es esto? Es, soy bailarina, ¿no? Entonces, en la parte de sexualidad, ¿qué podríamos decir? Bueno, rechazo a mi padre, digo, rechazo a mi padre porque me doy cuenta que soy más mujer, bien no me identifico con, en exacto, me ese atrae mi sentido. madre, Ujú. elijo la feminidad y la integro, soy mujer, ¿no? Entonces, estos tres pasos son muy importantes. Ahora, ¿qué pasa? Hay, a ver, en esta esfera pueden darse, a ver, papá y mamá siempre son importantes, los dos. Sin embargo, no son igual de importantes en todas las etapas. Cuando viene la etapa, son cuatro etapas diferentes. La primera etapa, que es la más, bueno, de las más importantes, es la etapa de fusión, en donde el bebé se siente uno con la mamá. Y está bien que se sienta así. Pero la siguiente etapa, porque es la etapa en donde se da esta seguridad con el mundo, esta sensación Ujú. de amor que se va a proyectar en todo a lo largo de tu vida. Pero luego pasa, vamos a la segunda etapa, que es la etapa de separación, ¿no? Que se da entre los 2 y los 4 años. En esta etapa, donde mamá era mi mundo, ya empezamos a separar, ya empieza papá a tener un papel más protagonista. Y el papá tiene que ser el tope, es decir, el que separa a el bebé de la mamá. O sea, lo tiene que hacer pasar del planeta madre al planeta padre. Y decir, ven, mijito, te voy a enseñar el mundo. Y esta separación es muy sana y muy adecuada para que el bebé y el niño crezca con una identidad sana. De lo contrario, empiezan las inmadureces o empiezan los problemas en la identidad. ¿Por qué?
Porque si el niño, a ver, si el niño se identifica, el papá lo jala del planeta madre al planeta padre, lo jala y entonces el niño internaliza la masculinidad del papá y se siente hombre y entonces se ve atraído por las niñas, por las mujeres, ¿no? ¿Qué le gusta a papá? Pues las princesas, pues a mí también. Pero ¿qué pasa si el papá no hace esta labor de ser un tope entre la mamá y el bebé y el niño se queda en el planeta mamá? Si el niño se queda en el planeta mamá, cuando se erotiza, cuando empieza la sexualidad, un poco, se activa la sexualidad alrededor de los 11, 14 años, el niño va a decir, ¿qué le gusta a mamá? Pues los príncipes, ¿no? Los hombres. Y entonces el niño va a repetir este patrón. ¿Por qué? Porque necesita de alguna manera internalizar esta masculinidad que no se vio satisfecha con su figura de apego que era su padre. Entonces, por eso es tan importante para el sano desarrollo de la identidad, papá y mamá, pero no los dos en las mismas etapas. Hay etapas en donde es más importante la mamá y hay etapas donde es más importante el papá. Por ejemplo, en la primera etapa de la identificación, de la fusión, es más importante la madre, ¿no? Por eso nacen de la mamá, le da de comer la mamá, y todo la mamá. Pero, por ejemplo, en la adolescencia, la mamá pasa a segundo plano y es más importante el padre, porque En la separación, en la ¿no? separación es mamá, Sí, mamá, papá. Luego viene sí. la primaria, que es la consolidación sexual, en donde es justo mamá y papá. Y luego viene la adolescencia, donde es papá, papá, mamá. O sea, Ok. el papá tiene un papel protagonista. Claro, eh, porque el papá es el que los avienta, por decirlo así, al mundo, ¿no? claro, y el papá entonces va a modelar lo que es ser un hombre para el hijo que va a ir a buscar una compañera de vida y va a ser el modelo para que los mínimos para el modelo de hombre que va a buscar su hija, Ok. ¿no? Entonces, Oye, es importante decir que esto es como una generalización. O sea, no claro, quiere decir que en todos los casos, no sé, si no se dio ese proceso de separación de forma correcta, entonces quiere decir que el bebito se va a identificar mal, va a identificar mal su sexualidad. O sea, no quiere decir que siempre pase. O sea, son muchos factores para no identificarte con lo que biológicamente eres, ¿no? No es nada claro, más esto. no, 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 no. Y qué bueno que lo dices porque es súper importante aclarar esto. Esto es multifactorial, ¿no? Sí, Y sí. lo estamos ahorita acotando a la importancia del rol del padre y la madre en la identificación, en la identidad del hijo. Por eso estábamos hablando de esta triangulación, de esta triádica familiar. Sin embargo, tienen muchas otras razones que intervenir, como por ejemplo que el hijo sea hipersensible, ¿no? Y muchas Pues otras. sí, Estamos sí, o sea, es como multifactorial, solo quería aclarar eso para que no digan, no, a estas, qué simplistas salimos, ¿verdad? Ojalá y las cosas sí, fueran tan sencillas. Si fuera la causa tan sencilla, también sería sencilla la forma de corregirlo o de evitarlo, ¿no? como Pero pues receta de no. cocina, cosa que no Sí, es, porque no, cada caso no es es diferente. así. No es así. Y bueno, nos vamos a ir un corte, ya nos vamos con nuestra tercera sección. Vamos a terminar de hablar de las esferas. Vamos a regresar con la esfera social y con la esfera espiritual y hablar un poco más del rol de los padres. Vamos y volvemos. Estamos de regreso ya en la última sección de nuestro programa Un Bocado para el Alma, platicando con Luz Mari de la formación de la identidad. Y bueno, ya platicamos de lo que fue el contexto, de lo que estamos viendo ahora, de que hay cuatro esferas, ya vimos la biológica, la psicológica, y ahorita vamos a ver la social y la espiritual. Adelante, Luz María. Bueno, de la psicológica nos faltó decir que, bueno, ya vimos la importancia del padre y de la madre, que el niño necesita algo para imitar, una figura para imitar y otra para rechazar. ¿Y qué está pasando? Iniciamos el programa con la posmodernidad, ¿cierto? Y entonces, ¿qué está pasando hoy por hoy? Está pasando que se nos presentan tipos de familia en donde
nos presenta la cultura que puede haber familias de papá, mamá, papá, papá, mamá, mamá. Sí, y esto, pues trae consecuencias, digo, los últimos estudios han dicho que hay más de 40 diferencias sociales, emocionales relacionadas con los hijos de familias naturales o las familias, pues sí, las uniones de otro tipo. Entonces, son más propensos, se ha descubierto que son más propensos a depresiones, a ansiedad, a divorcios, a estabilidad laboral, a abuso sexual, a infidelidad. Y esto te explican, este estudio está muy interesante, tiene toda una razón de ser, pero estos niños que crecen así, dicen que se sienten, no entienden, o sea, el mundo se mueve por estereotipos, ¿no? Hombre-mujer. Y que ellos no entienden esta relación. O sea, ¿qué aporta el hombre? ¿Qué aporta el hombre? Porque no lo crecieron, no lo vivieron. Esta complementariedad entre hombre y mujer no la vivieron. Entonces, por eso se les complica las relaciones en general, las relaciones porque no saben, digamos, el papel del hombre, el papel de la mujer, los trabajos, las relaciones en los trabajos, el mundo laboral también tienen grandes complicaciones. Y ellos mismos señalan que es una afectación importante y que, por ejemplo, una persona con atracción al mismo sexo tiene esta grande ventaja, que sabe cómo moverse en el mundo porque ha crecido con un padre y una madre. Entonces, bueno, esto es un comentario al margen, pero, Ok. digo, para saber, el punto de comentar esto es darnos cuenta que es una mamá no puede aportar lo de un padre y un padre no puede aportar lo de una madre. O sea, se necesitan los dos eh, para podernos identificar plenamente como hombres y como mujeres. Y Bueno, esto no quiere decir, porque también hay muchas madres solteras, Luz Mari. O sea, claro, tampoco es como, o sea, no es como si fuera ya una sentencia, ¿me explicó? O no, sea, y hay... además, estos, Adelante. que este rol de padre no tiene que ser precisamente el padre biológico, ¿eh? Porque como dices tú, o puede ser una mamá divorciada, un papá divorciado que nunca ve a su ex, o puede Exacto. ser un viudo o una viuda, pero hay otros personajes, puede haber otros personajes en la historia del hijo que puedan fungir el rol del padre, que puede ser un Ujú. hermano, puede ser un abuelo, puede ser un tío, puede ser un padre, o sea, un sacerdote, es decir, no forzosamente el padre biológico solamente tiene que fungir este rol. O sea, Sí, se puede ayudar o suplir este rol alguien más para que el niño entienda cuál es la función de un padre. Ujú. sí. Bueno, y luego nos vamos con nuestra esfera La social. esfera social. Este, la identidad en la esfera social es el resultado de entendernos nosotros mismos en un proceso de individualidad y en un proceso social. Es decir, la identidad se forja de manera individual y también con otros. ¿Por qué? Porque nosotros somos, necesitamos, los otros son espejo para nosotros. Por lo tanto, necesitamos de los otros para forjar nuestra identidad. El ser humano es un ser de encuentro. Estamos hechos para el encuentro. Nacemos de un encuentro. Nuestro cuerpo habla de un encuentro. No tiene sentido, por ejemplo, el cuerpo de una mujer sin tener enfrente el cuerpo de un hombre y viceversa. Nuestros sentidos están hechos para el encuentro. Es decir, nuestros ojos no nos ven a nosotros mismos, nuestros oídos no nos escuchan a nosotros mismos, no estamos escuchando nuestro proceso de digestión, no hablamos para nosotros mismos, es decir, nuestros sentidos están hechos, el sentido del tacto está hecho para el encuentro, o sea, nuestros sentidos están hechos para el encuentro. Entonces, por eso, el proceso de identidad, la parte de socialización es muy importante para podernos entender. Vamos a poner un ejemplo muy tonto, pero, a ver, yo recuerdo que una vez le dije a mí, yo soy pésima para las matemáticas, ¿no? Y una vez mi hijo, creo que iba en cuarto de primaria o algo así, le dije, qué bárbaro, qué bueno eres para las matemáticas. Y me dice, claro que no, ma, claro que no, yo soy de los normales del salón, ¿no? O sea, no. Ujú. Entonces, claro, ¿cómo se dio cuenta de esto? Con los otros nos medimos. Él se da cuenta que es normal, o sea, digo, más allá de la poca objetividad de una madre, él se da cuenta en el salón de clases su realidad, que no era bueno tampoco para las matemáticas como lo veía yo, sino que es de los normales, y hay otros mejores. Entonces, eso
que parece tonto, te va ayudando a conformar, ¿no? Que tu identidad. ¿Qué pasa en años posteriores? Cuando tienes que elegir carrera, dices, no, bueno, yo no voy a meter para físico matemático porque no soy bueno para porque lo descubriste en su momento. Entonces, bueno, esa es la parte social. Y luego nos vamos a la esfera espiritual, que esta es importantísima, importantísima, porque ¿qué es la esfera espiritual? Es aquella que ordena las demás esferas. Es decir, en la esfera espiritual es donde se encuentra nuestra libertad. Y es aquí en donde yo decido libremente abrazar la parte biológica, psicológica y la social. Es decir, es aquí donde yo decido ver lo que soy con objetividad, aceptar lo que soy y relacionarme con lo que soy. En la esfera espiritual lo que hace es una tensión constante en cada uno de nosotros para hacer lo que estamos llamados a hacer. Es decir, esta esfera es la que nos hace perfeccionadores, perfectibles de nosotros mismos. Dicen que somos padres de nosotros mismos. Cuando un hijo o cuando una persona adulto también maduramos o medianamente maduramos, es porque ya podemos decir que somos hijos de nosotros mismos, ¿no? Que nos ordenamos, que nos regimos a nosotros mismos para paso a paso irnos perfeccionando. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que tú y yo somos diabéticas, pero no somos, aunque seamos diabéticas las dos, la misma diabetes de tantos años, lo mismo, cada una va a llevar la diabetes de manera diferente. A lo mejor tú la llevas al pie del cañón, no tomas azúcar, haces ejercicio, te inyectas la insulina, como debe ser, te llevas tus métricas al doctor, tienes tus revisiones, y a mí me vale gorro, ¿no? La diabetes. Y como lo que no tengo que comer y llevo una vida totalmente, ¿cómo se dice? De vicio. Sedentaria, ¿no? O sea, entonces, la realidad que se nos presenta es igual, pero yo con mi esfera espiritual utilizo mi libertad para acatar y enfrentar las circunstancias de la vida. Entonces, esta esfera es la que nos está, es como nuestro Pepe Grillo, ¿no? Que nos está diciendo, perfeccionate, 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 por aquí, es la que nos genera la culpa. Entonces, bueno, esta culpa, pedir consejo, todo esto está hecho justamente para ir conformando nuestra identidad de la manera más sana posible. ¿Por qué? Porque es la que abraza a las otras. Oye, un poquito a lo mejor ¿dónde entra la religión o tus creencias o sea, me imagino que en esta esfera espiritual, pero no necesariamente habla de eso, ¿cierto? Correcto. O sea, la esfera espiritual no forzosamente tiene que ser algo religioso. Si eres católico o creyente de alguna religión, bueno, pues claro que lo metes aquí, ¿no? Sí. Podríamos decir que Dios es Pepe Grillo, es nuestra conciencia que nos va diciendo. Ok. Pero, aunque no tengas ningún tipo de creencia, el ser humano todos seres humanos estamos hechos de materia y espíritu. Por lo tanto, no es una opción no tener en qué creer, ¿no? Eh, para ser plenos, no felices, plenos, necesitamos llenar esta parte espiritual. Y vamos a sacar la religión por un momento para poderlo demostrar, ¿no? Un hombre, la parte espiritual, ¿qué es la parte espiritual? ¿Por qué me dices, Dusmari, que finalmente necesito eh, creer en algo y que soy espiritual? Es muy fácil demostrarlo. Lo que realmente vale para el hombre es lo no material. Por ejemplo, el amor, la amistad, ¿no? Todo Sí. ser humano, no hay forma que un ser humano no viva con una amistad. Y si efectivamente vive con una amistad, es un ser miserable. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser de encuentro. Estamos hechos para darnos al otro, para amar y ser amados. Por lo tanto, si no quieren ponerle una connotación religiosa, bueno, pues pónganle amor. Y ya. Ok. Muy bien, bueno, pues entonces estas 4 esferas son aquellas que están llamadas con estos puntos, como bien dices tú, o sea, a manera muy esquemática,
son los pasos que necesitamos o los puntos que necesitamos, digamos, cubrir para para conformar. ajá, conformar una identidad sana. Sí, y lógicamente, como esto implica un desarrollo, o sea, no llegamos así como estamos ahorita, ¿no? Implica Claro, un desarrollo de la persona, los responsables o los que están guiando a este nuevo ser humano, pues son los padres. Y entonces el rol de los papás en esta formación de identidad es súper importante, que muchas veces los Mari la regamos obviamente sin querer, porque bueno, a lo mejor sí habrá alguna persona que está mal mentalmente, pero como que tú lo que quieres es el bien para tus hijos, ¿no? Entonces, pero es cierto que son dos realidades, la tuya y la de tus hijos. Entonces, tú puedes estar hablando de una, en un sentido y el hijo lo recibe en otro, era lo que decías hace rato. O sea, que los hijos entienden lo que quieran. O sea, no es que entiendan lo que quieran, pero es que de su realidad, tu regaño, tu sonrisa, tu pellizco, lo que sea, es interpretado por ellos de una forma, ¿no? A lo mejor tú le pellizcaste porque el escuincle se iba a caer al barranco y entonces a lo mejor lo interpreta de que, pues es que es una agresión contra mí, no me quiere, o sea, ¿sí? Entonces, bueno, sí. todo este rollo nada más para decirles que, pues que sí, influimos muchísimo y no siempre de la forma correcta que queremos, ¿no? Claro, nuestros hijos, a ver, ¿qué pasa? Que cuando son, ¿cuánto tiempo tenemos para ver qué tanto tenemos? Tenemos 4 minutos. Perfecto. Em, Nuestros hijos, cuando son chiquitos, no tienen el filtro de la razón, ¿no? De la conciencia, porque todavía, entonces todo lo que les Se llega, está desarrollando, sí. llega sin filtro. Y Sí. por eso las heridas en la infancia son mucho más fuertes y mucho más difíciles de curar, porque en la medida que tú vas creciendo, tu conciencia y tu raciocinio, digamos, se pone en función y entonces tú Ujú. puedes acabar de entender, por ejemplo, a lo mejor a los 10 años o a los 15 años o 20 años, pues que tu papá te pellizcó por X o por Y, o tu mamá, ¿no? Pero cuando Sí. eres chiquito, no, entras sin filtro porque no tienes todavía esta conciencia de todo lo que está pasando alrededor. Entonces, por eso te llega, pero ¡pum!, como flecha. Ahora, es muy importante lo que dices tú, justamente el papel de la madre en el proceso de identidad es saber exigir con amor, porque no hay amor si no hay exigencia, saber exigir con amor con los hijos chicos, pero con los jóvenes, con los hijos adolescentes más grandes, es saber soltar. O sea, la madre tiene que estar ahí, el rol de la madre con hijos jóvenes es estar ahí para ser abandonada. Entonces, pero esto Ay, qué triste se oye eso. sí, esto es muy difícil para la mamá, ¿no? Porque así Sí. como en la primera etapa hubo un abandono físico, cuando el hijo nace, es un abandono físico, en la adolescencia viene un abandono emocional, porque todo lo que tú le dijiste, o sea, se lo empieza a cuestionar, Pero tanto mamá como papá, ¿no? claro, claro, pero el papá está cableado diferente, o sea, esto es un gran dolor esto es un gran dolor para la madre, porque nos está preparando para el abandono físico nuevamente. Pero entonces, aquí no quiero terminar con tragedia, porque no, porque la vida está pensada muy bien, Sí, no. pero la buena noticia para las madres es que todas esas eh, em, palabras, conductas que les dimos en la infancia son lo que van conformando su voz interior. Y esa voz Sí. interior es el superpoder que les dimos a nuestros hijos para enfrentar las metas y los futuros logros que van a tener en la vida. Entonces, aunque nuestros hijos se vayan, eh, qué bueno que a ver, qué bueno que se van y que se van Sí. porque están listos para volar y que regresen por amor y no por dependencia. Entonces, si la madre no está lista para ser abandonada, cuando regresen los hijos van a ser por dependencia, porque la madre algo hizo para no O dejar por culpabilidad, oye. exacto, ¿no? Que es parte de la dependencia.
Entonces, si la madre está lista para ser abandonada, si hizo su chamba como tuvo que haberla hecho en la infancia, el hijo va a regresar, pero va a regresar por amor y eso es una buena noticia. Y bueno, no nos alcanzó el tiempo para hablar del papá, pero ya dedicaremos otro programa para el padre. Sí, claro, tenemos de hecho la próxima, no, el veintitantos tenemos un programa del padre en junio, veintitantos, para que lo escuchen en los canales en YouTube y en Facebook, ahí lo pueden volver a oír. ¿Ok? Buenísimo. Pues Pues que, un beso, Luz Mari. que disfruten su verano y nos vemos el próximo martes con otro tema que como siempre buscamos que perfeccione a la persona, al matrimonio y a la familia y a la relación con los hijos. Así que espero que algo les haya quedado de este programa y pues a ponerlo en práctica. Así es. Nos vemos.